Todos transitamos nuestra vida aceptando lo que nos dicen los libros de texto sobre el universo. Pero ¿qué sucede cuando se formulan preguntas sobre muchas de nuestras creencias fundamentales? Un misterio que no tiene explicación. Un enigma que desafía la razón. Una respuesta sorprendente e inesperada. Encontrar ese misterio en forma directa puede cambiar su vida para siempre. Cara a cara con los grandes acertijos de todos los tiempos, los más profundos misterios del mundo tocarán su vida de formas que usted jamás imaginó que fuera posible. Encuentros con lo inexplicable. Uno de los misterios más intrigantes de la moderna investigación sobre ovnis no se encuentra ni en el cielo ni en el espacio exterior, sino oculto, prolijamente en el desierto de Nevada. ¿Qué es lo que hay más allá de estos límites que para mantenerlo en secreto, el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a matar? Hay una base escondida en el desolado yermo de Nevada donde el gobierno realmente pone en vuelo a ovnis capturados. Las fotos satelitales rusas revelan esta asombrosa verdad que el gobierno no permite ver. ¿Es posible que la notable historia de este hombre sea verdad? ¿Trabajó con naves espaciales alienígenas y las hizo volar de nuevo? ¿El gobierno de Estados Unidos estaría realmente trabajando con seres extraterrestres en un complejo súper secreto en el desierto conocido solo como Área 51? Los viejos mapas geológicos identifican a esta zona en particular simplemente como Área 51. Esta denominación corresponde a una amplia zona que consiste esencialmente en el lecho de un espejo de agua desecado, que por alguna insondable razón es conocida todavía como Lago Groom. Una construcción súper secreta instalada aquí supuestamente opera las 24 horas del día, y aun cuando el gobierno insiste silenciosamente en que no existe, ha sido vista por cientos de testigos y fotografiada docenas de veces. Y si los rumores sobre ella son ciertos, esta instalación es el escondite de uno de los más increíbles secretos, no solo de esta, sino de todas las generaciones. Es claro que hay algún tipo de secreto en este misterioso conjunto, porque según los mapas del gobierno oficiales de la zona, toda esta instalación sencillamente no existe. ¿Por qué esta base del desierto es tan secreta? ¿Su real función tiene que ver con los ovnis que se ven continuamente en la zona? Después de que se conoció la historia del Lazar, los observadores de ovnis vinieron hasta aquí y descubrieron esta tierra. Vinieron aquí en automóviles para observar la base secreta. En una entrevista televisiva, Robert Lazar declaró que trabajó entre 1988 y 1989 en una base escondida, aún más secreta que la del lago Groom. Cuando fui a trabajar allí, volé desde el aeropuerto McCarran de Las Vegas hasta el Área 51. Desde el Área 51 me llevaron en autobús a un lugar todavía más oculto ubicado unas 15 millas al sur de allí, llamado S4, al pie de las montañas Papoose, junto al lecho del desecado lago Papoose. Las instalaciones de S4 están construidas en la montaña. Sus 9 puertas tienen una inclinación de unos 60 grados y están recubiertas con un material cuya textura se confunde con las laderas de las montañas y el suelo del desierto. Según Lazar, es en esta base escondida donde trabajó en esta nave tipo plato volador con una tecnología recibida por el hombre de seres de otro planeta. No solo leí instrucciones, no solo me informaron verbalmente sobre estas tecnologías, sino que también me hicieron demostraciones, por lo que sé que es algo cierto y comprobable. Lazar declaró además que hay varios platos voladores funcionando a pleno en la base S4, pero que él trabajó solo con uno. Debido a su aspecto lustroso, le puse el nombre de el modelo deportivo. El modelo deportivo tenía una altura de unos 16 pies por unos 40 de diámetro. En su piso principal se encuentran las consolas de control y asientos. Tanto unos como otros eran demasiado pequeños y bajos como para ser funcionales para seres humanos adultos. Bob Lazar describe que la nave tiene un reactor de antigravedad, o de gravedad, que produce gravedad, de modo que en su interior no hay cinturones de seguridad, porque uno siempre está en un campo de gravedad normal. Si lo que cuenta Lazar es cierto, entonces esta imagen no es una mera fantasía, sino la realidad.
y prueba fehacientemente que la Tierra ha sido visitada por seres inteligentes de otro planeta. Es posible que el gobierno de Estados Unidos posea realmente esta tecnología y que haya mantenido semejante secreto oculto al público y a la prensa por más de 50 años. Y si ya se sabe esta historia, ¿por qué el gobierno sigue tomando medidas tan extremas para mantener escondida esta base? Según esta investigación del Salt Lake Tribune, de septiembre de 1993, la secretaria de la Fuerza Aérea, Sheila Whitnall, solicitó el control de unos 4.000 acres de tierras públicas en el desierto de Nevada, en el conjunto de las Sierras Neils. El periodista Glenn Campbell dedicó varios años a derribar el muro de silencio con respecto al Área 51 y a la misteriosa base en Lago Groom. El Área 51 es una zona pequeña, pero es la más conocida de las zonas secretas de la Fuerza Aérea en las Sierras Neils. Detrás de ella hay vastas extensiones de desierto. Hasta comienzos de los años 80 se podía llegar hasta el Lago Groom desecado, echar un vistazo a través de él y divisar la base secreta a la distancia. Era un secreto, pero un secreto a voces. A mediados de los 80 los militares incautaron una cordillera completa, la de las montañas Groom, y desde ese momento la base pasó a ser algo inexistente. Desapareció de los mapas oficiales de Estados Unidos y a partir de allí el gobierno se ha negado por completo a referirse a la base. ¿Qué puede haber en esas instalaciones que requieran medidas tan drásticas? ¿Hay alguien de afuera de la base que sepa qué clase de trabajo se realiza allí? Lo que recuerdo es que el avión espía U-2 despegó del Área 51 durante muchos años. Y lo mismo ocurrió con el Black Bear y con el Steel Fighter, y todos volaron durante muchos años antes de que supiéramos de ellos. ¿Pero por qué el gobierno usaría armas mortales solo para que los ciudadanos no vieran despegar y aterrizar aviones? El Área 51 es mi proyecto favorito desde hace 25 años. De todo el mundo me mandan información por medio de mi sitio en Internet. Tenemos información muy interesante que demuestra que no solo tienen naves alienígenas que capturaron y probaron, sino también equipamiento que ni siquiera saben para qué sirve. Es muy evidente que se eligió esta zona en particular por su aislamiento, y al formar parte de la base aérea de bombardeo de la cordillera Nelis, tampoco resulta particularmente atrayente. Sin embargo, parece que ni el aislamiento ni el miedo a las bombas han bastado para mantener alejada a la gente. Con exactitud, ¿qué otras medidas ha tomado el gobierno para proteger a esta base inexistente de los intrusos? ¿El problema es el ciudadano común, los fans de los ovnis, o su preocupación por los espías enemigos? ¿Y quién es el que protege el secreto más difundido en el mundo? ¿Le sorprendería saber que de ninguna manera es el gobierno? Desde hace años, ciudadanos comunes en forma individual en distintos medios de transporte se han desviado de su camino para poder ver un poco más de cerca el Área 51, y solo se han topado con una vista digna de un país del tercer mundo. Siempre se perfila de repente un vehículo o un helicóptero en la cima de una colina. El mensaje es bien claro: ustedes no son bienvenidos aquí. ¡Vamos, váyanse fuera! ¡Suban a su auto y váyanse! ¡Váyanse! ¡Váyanse! Pero dadas las enormes dimensiones del complejo, seguramente no pueden estar al mismo tiempo en todas partes. ¿Cómo pueden estar seguros de que alguien no haya burlado los controles, por ejemplo? Y tienen misiles para lanzar desde tierra en caso de que aviones no bienvenidos vuelen por allí. Y el helicóptero nos persiguió amenazante. Si no responde inmediatamente, se le envía un avión para que lo intercepte y lo obligue a irse. Si no, se lo derriba. La pregunta es, ¿se pueden tomar medidas de seguridad tan extremas? ¿Y qué pasa cuando uno de los dos bandos transpone los límites? ¿Es posible que la manía por los ovnis haga que todos se metan por el camino equivocado? Mucho antes de que hubiera alguna base en la región del Lago Groom, el Área 51 era solo un pedazo más de inútil tierra desértica que se usaba para pruebas nucleares. ¿Será que los guardianes del Área 51 solo quieren proteger a la gente de una posible exposición a radiaciones atómicas remanentes? Norio Hayakawa no lo cree. Él experimentó en forma directa las agresivas medidas de seguridad del Área 51. En 1991 dirigía a un grupo de investigación del sur de California que incluía a algunos periodistas en esta zona
Y después de que observamos lo que para mí era una especie de maniobra en el aire, o bien un vuelo de prueba de estos objetos, fuimos prácticamente perseguidos por un helicóptero negro. Yo encabezaba una caravana de 7 autos en esa polvorienta ruta que llevaba al perímetro exterior de la llamada Área 51. Y de repente apareció un helicóptero militar, negro, sin insignias, y se acercó a nuestros autos. Luego se puso frente a ellos, a unos 10 o 15 pies por encima de ellos. Pero si Hayakawa y otros curiosos ingresan en terrenos militares, ¿no deberían saber que pueden ser interrogados e incluso detenidos? En ningún momento traspasamos el límite de la zona militar. Estábamos bien alejados del área militar. Estábamos en tierras públicas. Teníamos todo el derecho de estar allí. Y sin embargo, fuimos acosados en forma muy amenazante por ese helicóptero negro. Sea lo que sea que pasa en el Área 51, es claro que no se trata de mantener a la gente fuera de una zona donde podría estar expuesta al peligro de las radiaciones atómicas remanentes. Se trata, específicamente, de proteger al que o a lo que está en el interior del complejo. Están dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener a la gente fuera de esta zona, aunque no sea militar. Si eso es cierto, si los guardianes del Área 51 persiguen a los ciudadanos en tierras públicas a 10 millas de distancia de las instalaciones, ¿es que no han tenido en cuenta el hecho de que la base secreta se puede ver bien desde el aire? ¿No sería más fácil sobrevolar a baja altura el complejo y ver exactamente qué tipo de trabajo se hace allí? El coronel Wendell Stevens, retirado de la Fuerza Aérea, no lo ve así. El espacio aéreo de la zona es muy poco accesible. Si a un piloto se le ocurre deambular por estas zonas, es contactado por radio en el aire y se le pide que se vaya. Si sigue volando por la zona restringida, se le ordenará que salga de inmediato y se le indicará mediante vectores la salida más cercana. Si no responde, se le envía un avión para que lo intercepte y lo obligue a irse, y si no, se lo derriba. Incluso los pilotos militares en maniobras tienen prohibido sobrevolar la zona. Si lo hacen, pueden ser el fin de sus carreras. Si uno como piloto civil sobrevuela Lago Groom, por cierto que puede perder el registro de vuelo. Durante 40 años ha sido el lugar para experimentar los proyectos negros, los proyectos más secretos del mundo que los militares tienen entre manos. Para eso van allí. Es perfecto para eso. Está rodeado por montañas, en medio de la nada, adyacente al lugar de pruebas nucleares. Y tienen misiles que se lanzan desde tierra en caso de que aviones no bienvenidos vuelen por allí. Tienen detectores de movimiento y en el suelo, detectores de amoníaco que pueden detectar el olor a amoníaco en la piel humana. Poseen cámaras de vigilancia para ver quién está observando la base. Es decir, es un lugar de extrema seguridad. Por supuesto, este tipo de medidas de seguridad no son inusuales en instalaciones militares súper secretas. ¿Será que están probando las armas de alta tecnología de la próxima generación? Haz de partículas, rayos láser de alta potencia o armas espaciales, o será algo totalmente distinto. Si finalmente aparecen pruebas que corroboren la historia de Bob Lazar, la fuente de energía que mueve a las naves espaciales extraterrestres por el cosmos, ¿está realmente en poder del gobierno? Muchos de nosotros hemos gastado energía durante mucho tiempo para investigar qué pasa en el Área 51. Yo no dudo de que están desarrollando un nuevo tipo de energía. Hemos visto naves aéreas por la zona en el Área 51, por encima de las montañas Groom, que son muy parecidas a lo que conocemos como platos voladores o ovnis. En el ámbito de la investigación de ovnis, un número creciente de expertos están afirmando que los proyectos secretos del gobierno en el complejo del lago Groom están relacionados de alguna manera con tecnología traída aquí desde otro planeta. Sea cierta o no esta increíble afirmación, hay algo que parece cierto. Los testigos han visto un tipo de aeronave en lago Groom que no parece hecho por diseñadores humanos. ¿Se han visto realmente ovnis en el Área 51? ¿Qué hay de las fotografías y videos?
¿Qué son estas extrañas luces en el cielo? ¿Son confiables los informes de testigos oculares sobre naves espaciales extraterrestres e incluso de seres alienígenas en el Área 51? De hecho, se informó sobre extrañas visiones en esta parte del desierto de Nevada, incluso desde antes de que naciera Bob Lazar. Pero fue la conciencia general creada por la aparición de George Knapp en un canal de televisión de Las Vegas lo que parece haber concentrado la atención general en la zona. Antes de esta serie de entrevistas, el Área 51 era solo un nombre en los viejos mapas militares, donde se detonaban bombas atómicas, por la seguridad nacional, por supuesto. Pero en 1955 todo eso cambió. Aquel año, Lockheed necesitaba desesperadamente algún lugar donde probar su último avión súper secreto, el avión espía U-2. Se dirigieron a uno de sus principales pilotos de prueba llamado Tony Lever, para que los ayudara a encontrar un lugar aislado y oculto, apropiado para construir una pista de aterrizaje muy larga. Y por eso el Área 51 se convirtió en el complejo de prueba de aeronavegación más secreto de los Estados Unidos. ¿Pero qué más estaba pasando allí? La declaración oficial del gobierno de los Estados Unidos, referente al Área 51, dice: Ni la Fuerza Aérea ni el Ministerio de Defensa poseen u operan ninguna localidad conocida como Área 51. Legalmente eso es cierto, y si bien fue construida por la CIA y se usa exclusivamente hasta donde se sabe para proyectos relacionados con el gobierno, es operada por una compañía privada y custodiada por la empresa Wackenhut, de seguridad privada contratada por esa compañía. Durante más de 30 años, excepto por un par de rancheros, la gente en general ignoraba este lugar, Rachel de Nevada y el cercano complejo del lago Groom. Pero había otras cosas que estaban pasando que le darían crédito instantáneo a la historia de Bob Lazar. En 1950, un memo del agente Guy Hotel del FBI informó que un investigador de la Fuerza Aérea le había contado que se habían encontrado 3 platos voladores en el desierto de Nuevo México. Después de todo, la nave alienígena en la que trabajó Lazar tenía que haber venido de algún lugar. Es decir, que aún antes de que se construyera el complejo en el Área 51, ya se habían sembrado las semillas de uno de los misterios más inquietantes de la nación. Actualmente, cientos de observadores de ovnis van regularmente al desierto de Nevada, atravesando tierras públicas hasta llegar a la cima de la montaña White Sides o del cerro Freedom, para tratar de echar un vistazo a lo que creen que es un vehículo capturado de otro planeta. En una de nuestras expediciones al Área 51, uno de nuestros miembros logró tomar esta notable filmación de lo que parecía ser un objeto con forma de disco sobre el mismo lago Groom, y no se parecía a ningún tipo de avión conocido. No emitía sonidos, pero lo más notable era que en varias ocasiones vimos que maniobraba en forma de zigzag, a veces con unos giros de casi 75 grados y con ascensos y descensos muy repentinos. ¿Será esto realmente una nave espacial de otro planeta que cayó en poder del hombre? Según una historia contada por muchos trabajadores, se trajo aquí una nave alrededor de 1953 e incluso seres extraterrestres vivos llegaron aquí al mismo tiempo. Bien, los rusos ya habían estado tomando fotografías del Área 51 desde hacía muchos años. A Stalin le interesaban mucho los ovnis, y una de las cosas que quería saber era el tema Roswell, y llegó a la conclusión de que lo de Roswell era real. Allí no se estrelló ni un globo meteorológico ni nada de origen terrestre. No sabían de dónde venía, pero sí que no era nuestro ni de ellos, que era algo de gran importancia, que tenía que ser estudiado. Hasta este momento, estas afirmaciones son solo dichos y rumores, sin pruebas que las demuestren. Pero, ¿existen esas pruebas? Todas esas historias sobre este lugar son un misterio, tanto para nosotros como para sus trabajadores. ¿Sabemos dónde se originaron todas estas historias de ovnis capturados y cómo llegaron esas naves al Área 51? Quienes dirigen el Área 51 no admitirán su existencia. Hubo un pleito federal al respecto que fue desestimado. Querían saber cuál era el nombre de la base, pelearon contra eso y no revelarán su nombre. Si uno trabaja en un lugar secreto como este, el Área 51, el trabajo será muy aislado. Uno viene a trabajar desde Las Vegas en avión con las ventanillas cerradas.
Al llegar al lago Groom se toma un autobús, también con las ventanillas cerradas. Uno no ve más que un hangar o algunos pocos edificios. La paradoja es que los rusos volaron hacia allí y tomaron fotografías. Según los tratados de cielo abierto que firmamos, muchos otros países pueden sobrevolar la zona y tomar las fotografías que deseen, pero se supone que nosotros que pagamos los gastos no podemos saber nada de él. En 1988, un satélite ruso tomó unas notables fotos del Área 51. En ella, al final de la pista, se ve un objeto cuya posición da la impresión de que está por despegar. Recientemente, varias fotos nuevas del Área 51 fueron publicadas en Internet, quizás como respuesta al hecho de que, a pesar de las reiteradas negativas, el pedido del público de una explicación del misterio del Área 51 sigue creciendo día a día. Podemos ver dos grupos de imágenes del Área 51 que se han publicado. El primero procede de un satélite espía ruso que puede ver objetos pequeños de hasta 6 pies. El segundo es de un satélite comercial de Estados Unidos que capta objetos de hasta 3 pies. Estas imágenes muestran como nunca hasta ahora, con claridad y detalle, el trabajo de todo este complejo del Área 51, una base que el gobierno sigue diciendo que no existe. Los detalles de estas nuevas fotos satelitales son realmente sorprendentes, pero estas imágenes plantean más preguntas. Principalmente, ¿qué actividad hay allí? ¿Por qué ninguna de las fotos muestra al personal trabajando? Si algo sucede allí, ¿dónde ocurre? Hasta ahora, Bob Lazar ha sido el único testigo ocular que ha tomado la iniciativa y ha descrito algún tipo de trabajo con tecnología alienígena en el Área 51. Sin embargo, en una entrevista exclusiva con Encuentros con lo Desconocido, este hombre, David Adder, un respetado e internacionalmente reconocido experto en tecnología espacial, accede a hablar en público por primera vez sobre su propia e increíble experiencia en el Área 51. Construí un cohete a los 17 años. Tuve que hacer muchos intentos antes de lograr construir este. Tenía una altura de 10 pies y pesaba 1 tonelada, y el diseño del motor era bastante fuera de serie. Era un motor del tipo EMFC de contención de la fusión electromagnética. Recibí mucha colaboración, ayuda del Congreso, ayuda militar, y cuando el cohete estuvo listo lo llevamos a la base Wright-Patterson de la Fuerza Aérea y de allí se lo trasladó a White Sands, en Nueva México, y luego, el 20 de junio de 1971, disparamos este misil. El cohete era extremadamente veloz y salió de la zona. Allí había un hombre llamado Arthur Rudolph que me dio las coordenadas para que aterrizara en un lugar llamado Lago Groom, en Nevada. El impacto del cohete fue amortizado con paracaídas. Volamos desde White Sands a Lago Groom. Y luego, cuando estábamos llegando, vimos allí 2 pistas de aterrizaje gemelas de 10.000 pies de largo, en una importante base de la Fuerza Aérea. Una vez que aterrizamos, fuimos al hangar principal. Nos quedamos parados y casi todo el piso comenzó a bajar. Vimos que era un montacargas en el cual bajamos unos 200 pies y cuando llegamos abajo nos encontramos con un espacio subterráneo enorme con techo abovedado, cuyas paredes se abrían a los lados y en ellos había grandes entrepaños para trabajar con todas las instalaciones y comodidades imaginables en cuanto al equipamiento, además de lugares de trabajo como talleres y oficinas. Pasamos por delante de muchos de estos talleres, bajamos un buen trecho y nos detuvimos en un entrepaño de la izquierda, de donde salieron ellos. Un hombre abrió unas puertas que se deslizaron hacia atrás y entramos en un espacio donde había luces por todas partes, sin ninguna sombra. Era como el taller de un pintor. Y en el medio estaba esa cosa cubierta sobre una gigantesca mesa de metal. Apretaron un botón y unos cables empezaron a quitarle la cubierta. Y para mi sorpresa, apareció otro motor EMFC, pero del tamaño de un autobús Greyhound. Mi motor y ese trabajaban en forma parecida, pero la diferencia estaba en que el mío parecía un Ford T y ese una Lamborghini, increíblemente sofisticada. Y me di cuenta de que ese motor no podía ser producto de nuestra tecnología. Lo extraño es que no tenía cables, pero tampoco tenía tornillos, ni revestimientos, ni pernos, ni uniones, ni junturas. No tenía nada.
Parecía como que se hubiera formado así. Pero lo mejor fue tocarlo. Al contacto con la piel, su configuración era muy suave. Resplandecía toda la superficie del casco y se hundía unos 6 pies en todas direcciones. Así que era algo realmente extraño. Reaccionaba al tacto. Con esto tuve suficiente como para ver que esa máquina no les pertenecía. No era como lo que se construía aquí. En aquella época no teníamos la posibilidad, ni siquiera hoy la tenemos, de acceder a esa tecnología. Yo estaba enojado, ellos también estaban enojados, y me dijeron que me bajara del motor, y al salir, donde lo tocaba, los suaves azul claro y blanco pasaban a un rojo intenso, a un rojo anaranjado. Todo el casco irradiaba colores rojizos. Bajé y me detuve asombrado por lo que estaba observando, y al ir calmándome, el color volvió a ser de nuevo, lentamente, el azul claro inicial, y en ese momento pensé, está vivo. No captaba radiaciones de calor, sino ondas de pensamiento. Era un motor simbiótico, es decir, que podía establecer relación con los tripulantes de la nave. Tuvieron la máquina, con forma de plato volador, que se estrelló contra el suelo, pero no sabían cómo funcionaba. Ahora están usando algunos humanos en forma telepática, como en el proyecto que tenían de visión a distancia. Esto conectado con el Área 51 permite imaginarse cómo se maneja la nave. Se maneja con el pensamiento. Si esto suena a algo extraño, vayamos a algo concreto. En estos momentos, en la Universidad de Princeton, hay un profesor, el Dr. Robert Jahn, que trabaja en el laboratorio Pear con el ejército en el X-29 Fighter. Lo que hace es construir un sistema de conexión entre la aeronave y el piloto. Cuando éste se coloca el casco, tiene los comandos pegados a su cabeza. Él piensa y el avión reacciona. Es una relación simbiótica con la aeronave. Cuando finalmente estuve afuera de la máquina con los pies en el suelo, la volví a rodear y observar, y seguí convencido de que aquella máquina era de origen extraterrestre. De ninguna manera era producto de nuestra tecnología, que no podía construir algo como eso. Y vi que había estado parado en la cima de una enorme prueba que todos estaban buscando. Y lo que más me molestó es que se estaba escatimando todo ese material y saber, nadie tenía derecho a hacer eso. El encuentro terminó cuando David fue drástica y descortésmente encerrado hasta que el general Curtis Lee May, por entonces el jefe del Comando Aéreo Estratégico, vino personalmente para acompañarlo a su casa. Después de que me vino a buscar y cuando estábamos en el vuelo a casa, Lee May me dijo que ellos no habían terminado conmigo, que volverían y que él trataría de ayudarme, pero me dijo que volverían a aparecer en mi vida. El general tenía razón. En la ceremonia de graduación de la escuela media le entregaron a David Adair, en propias manos, esta breve comunicación. Sus próximos 8 años los pasaría en la Marina de Estados Unidos. Pero mientras tanto, el joven científico del cohete había visto y tocado lo que todavía cree que era un motor simbiótico, quizás biológica, de origen extraterrestre. ¿Es posible que la misteriosa nave vista sobrevolando el Área 51 no haya sido parte de los ovnis estrellados rescatados? ¿Es posible que el gobierno haya estado trabajando en secreto con una civilización extraterrestre? ¿Tenemos relación amistosa con seres de otro sistema planetario? La resolución de un presidente del 25 de septiembre de 1998 debería tranquilizar a todos. En este documento, el presidente Clinton eximió al emplazamiento operativo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, cerca del lago Groom, Nevada, de cualquier peligrosa o atrevida ley federal, estatal, interestatal o local que requiera revelar información secreta. El escrito sigue diciendo que su divulgación sería perjudicial para la seguridad nacional. Pero ¿de quién estamos preservando la seguridad nacional? Nadie discute el hecho de que si es cierto que Robert Lazar trabajó en una versión idéntica de esta nave extraterrestre, y si también la historia de David Adair es cierta, y una máquina aún más grande y quizás más potente, de origen desconocido, ha estado en poder del gobierno durante por lo menos 30 años, quizás ambas historias sean las más importantes de los últimos 100 años. Pero ¿qué hay de la historia detrás de la supuesta tecnología alienígena? ¿Cómo llegó a manos del hombre? Según Lazar, durante su estadía en el Área 51, se le dio información que, de ser cierta, sería una prueba incontestable de la existencia de vida inteligente en otros planetas. En la entrevista en video de Lazar,
Él afirma que mientras estaba en el complejo supersecreto S4 de las Fuerzas Aéreas, le mostraron documentos escritos que establecían que los seres que nos dieron los secretos del plato volador vinieron de Zeta Reticuli, un sistema estelar que se encuentra a 35 años luz de la Tierra. Esos seres tienen de 3 a 4 pies de altura y pesan entre 25 y 50 libras. Su piel es grisácea y su cabeza grande con ojos saltones en forma de almendra. Estos seres dicen que visitan la Tierra desde hace mucho tiempo y presentaron pruebas fotográficas que según ellos tenían 10.000 años de antigüedad. Hubo un intercambio de información y de hardware en el centro de Nevada hasta 1979, momento en que hubo un conflicto. En su momento pocos lo relacionaron, pero la identificación del azar del sistema Zeta Reticuli parece corroborar una asombrosa historia contada 20 años antes por Betty Hill, uno de los primeros secuestrados por los ovnis. Cuando Betty estaba a bordo de la nave, estaba lo suficientemente consciente como para mirar a su alrededor y hacer preguntas, y vio algo que parecía un mapa planetario en la pared del interior de la nave. Le preguntó al que parecía ser el jefe del grupo qué representaba eso, y él le respondió, bueno, es nuestro sector del universo. Y aparentemente Betty lo pudo recordar, le quedó grabado en su subconsciente, y pudo dibujar un esquema de lo que había visto, el mapa planetario de la nave. Nadie sabía qué significaba excepto una joven brillante, una astrónoma llamada Marjorie Fish. Vio el esquema y dijo que podía interpretarlo, y durante 6 años Marjorie Fish armó lo que ella creía que representaba el mapa recordado por Betty. Pero en ese mapa había un par de sistemas planetarios que no se descubrieron hasta fines de los 60. Una vez que se hicieron los 2 descubrimientos adicionales, el mapa de Fish pasó a ser muy válido. Y el lugar que el capitán le dijo que era su origen es un sistema planetario llamado Zeta Reticuli. ¿Es posible que Betty Hill haya inventado todo esto? ¿Bob Lazar sacó ese nombre de su manga? ¿O finalmente tenemos algunas pruebas de visitas extraterrestres e incluso secuestros relacionados con el Área 51? Ni Betty ni Barney inventaron nada, porque con los años cobra sentido. Es una parte diminuta de una gran cantidad de pruebas. Son hechos reales. ¿Pero qué hay de esta versión de que el gobierno y los extraterrestres han cerrado algún tipo de trato? ¿Es esto remotamente posible? Es posible que nuestro gobierno haya hecho un trato con los extraterrestres como compensación por la tecnología adquirida tan rápido y en tan poco tiempo. Les dimos algo más. Quizás la facilidad de ir y venir aquí, de tener una especie de base aquí, en camino a otros planetas, claro está. Quizás buscan recursos tales como agua o minerales del planeta, o quizás hasta nos usan a nosotros como recursos. Las teorías y posibilidades se agolpan en la mente. La complicidad del gobierno con fuerzas extraterrestres, secuestros, motores de enorme potencia, todo eso oculto en las arenas del desierto del Área 51. ¿Este es el secreto que el gobierno quiere proteger a toda costa en Lago Groom? ¿Existe la posibilidad, aunque remota, de que el Área 51 se use como una especie de aeropuerto para naves extraterrestres a cambio de tecnología? El Área 51 podría ser usada fácilmente como lugar de aterrizaje. Tiene todas las facilidades, está oculta, está claramente delimitada, se mantiene alejada a la gente. Además, está en un lugar remoto, el desierto. Es posible llegar y salir de allí sin problemas, especialmente si las naves no son detectadas por radares. Y quizás ni siquiera se vean a ojo desnudo. Lazar dice que vio operar la fuente de energía de la nave y que la potencia puesta en juego era enorme gracias al uso de la antimateria. Según Lazar, un arma del tipo materia-antimateria podría destruir fácilmente todas las civilizaciones de la Tierra. Lazar afirma también que con esa fuente de energía es imposible detectar la nave. El plato volador no es visible desde ninguna posición aventajada y desde el punto de vista práctico es invisible. Lo único que se ve es el cielo. Estas afirmaciones parecen fantasiosas y se ha acusado a Bob Lazar de inventar todo o casi todo esto. ¿Hay razones para creer lo que dice?
Lo que observo cuando habla Bob Lazar es que él es una de las personas más calificadas del mundo de la física. Yo vi trabajar gente allí, es decir que tiene que haber gente trabajando en estos proyectos, así que habría que oír atentamente lo que dice y analizarlo bien. Si por el momento pensamos que todo esto es verdad, ¿qué planes podría tener el gobierno con respecto a toda esta tecnología? Norio Hayakawa no cree que estos adelantos se usen para beneficio de la humanidad. Puede estar seguro de que esta tecnología, de una u otra manera, será usada para algún tipo de actividad militar. Se podría usar para un tipo de guerra a gran escala, sin precedentes, como nunca antes se vio. Hayakawa no cree que estos adelantos se usen para beneficio de toda la humanidad. Estas fotos son de un complejo secreto en California, dirigido por Lockheed Corporation. Hay varias bases secretas en el sur de California, donde se están probando los componentes para construir algunos de estos objetos espaciales. Y lo que resulta extraño de ese complejo es que no se ve ningún tipo de avión en la pista de aterrizaje. Cuando se construía este complejo, la gente de la zona veía filas interminables de camiones con cemento, prácticamente las 24 horas del día sin parar, y en un caso durante varias semanas, señal de que se estaba construyendo un gran complejo subterráneo. Tuve la suerte de entrevistar a gente que construyó el complejo subterráneo del Área 51. Tiene laboratorios de investigación y cosas por el estilo bajo el suelo del desierto. La superficie se restauró para que tuviera el aspecto original. Según Hayakawa, la vigilancia en este complejo es tan estricta como en los alrededores del Área 51, y el tamaño real de cada uno de ellos es verdaderamente asombroso. Aun cuando realmente se esté desarrollando algún proyecto secreto de proporciones gigantescas en los subsuelos de California y Nevada, ¿significa eso que esa tecnología se está desarrollando para objetivos hostiles? Para ser honesto, no me sorprendería que algunos de los secuestrados hayan sido llevados a algunos de los complejos subterráneos de Estados Unidos. Y si en verdad este fuera el caso, estaríamos frente a un hecho criminal que implica la total violación del sistema constitucional. ¿Es posible que estas historias sean verdad? ¿Secuestrados por ovnis llevados a la fuerza al Área 51? ¿Hay alguna prueba que confirme estas afirmaciones? En su video, Robert Lazar afirma que el complejo S4, cerca del Área 51, está oculto dentro de una montaña y tiene 9 gigantescas puertas de hangar camufladas para no diferenciarse del entorno. Curiosamente, esto concuerda con las descripciones de algunas personas que dicen haber sido secuestradas por ocupantes de un ovni y llevadas a una construcción subterránea. Los secuestrados fueron llevados a lugares que entendieron que eran subterráneos. También declararon haber visto implicados en el secuestro a personas que parecían ser militares norteamericanos. Y sin embargo, hay quienes creen que los militares están desarrollando esta tecnología para proteger a la raza humana de una invasión extraterrestre. No creo que el gobierno piense que estemos expuestos a una gran amenaza de nadie en este planeta, sino que nuestra mayor amenaza está en algún lugar fuera de este mundo. Otros creen que lo único que le interesa al gobierno es protegerse a sí mismo. Comenzaron por infiltrarse en las organizaciones sobre ovnis, espiaron a los investigadores de ovnis, divulgaron información falsa para enturbiar las aguas, estimularon activamente la cortina de risas, una política para ridiculizar a cualquiera que viera un ovni y se lo tomara por loco. Alguien que ve un ovni no es loco. Este es nuestro punto de vista. El gobierno ha hecho un buen trabajo de desinformación, ocultando todo este tema. Todos los dichos de los testigos presenciales que vieron objetos sobrevolando el Área 51 son explicables. Vieron cosas que vuelan allí. Se lleva a cabo una investigación y hacen pruebas de vuelo sobre todo lo que trabajan, quizá hasta naves extraterrestres que van y vienen. Así que los testigos no son tontos.
ven las cosas que vuelan por allí. Es un establecimiento militar subterráneo muy vasto. Amigos míos que han estado allí me dijeron que es literalmente un edificio de 40 pisos hecho bajo tierra. Si los ovnis existen, quizá el gobierno tiene un interés legítimo en evitar el pánico y asegurarse de que la sociedad no reaccione a eso. Supuestamente el gobierno sabe de los ovnis desde los años 40 y 50. En esos años había mucha histeria en relación con el comunismo y la política mundial. Si en aquel momento se sumaban los ovnis, quizá habría habido histeria de masas. Quizá se habrían conmovido los cimientos de nuestra sociedad. Crearon un dispositivo que se supone puede beneficiar a la humanidad. ¿Pero qué es lo que hacen? Tratan de ver qué armas se pueden obtener con eso. Y eso no es correcto. Si quieren que evolucione, tienen que empezar por compartir parte de la información, de modo que todos puedan comenzar a trabajar en cómo hacer que progrese y se use. Bob Lazar no se retracta de su historia. En una entrevista reciente, se dice que dijo: Estoy seguro de lo que vi. Sé de qué se trata la ciencia. Sé cuál es el lugar de la física. Sé todo eso. Y esta es una nave extraterrestre. Su tecnología nos supera en cientos de años. Así de simple. Pero los que no la hemos visto en forma directa nos preguntamos, ¿hay alguna prueba contundente de que se usa tecnología extraterrestre en el Área 51? ¿Es posible que oculta en las profundidades del desierto, detrás del más apretado círculo de seguridad de la historia, haya una prueba segura que hay vida en otros mundos? Si allí está esa prueba, nos plantea otra pregunta aún más profunda. ¿El mundo será mejor si se hace esa inquietante revelación? ¿Y lo inexplicable se convierte en lo inimaginable?